Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buenos días con todos. Hoy tenemos el gusto de compartir esta entrevista con la profesora Zita Aguilera Becerril, quien es profesora de posgrado en ESAN, socia del estudio Checopar y una destacada especialista en materia de contrataciones estatales. El día de hoy, el tema que vamos a abordar se refiere a los contratos de Estado a Estado o contratos gobierno a gobierno, a través de los cuales el Estado peruano contrata con otro país la obtención de asistencia técnica y otros servicios, en particular para la ejecución de proyectos de infraestructura. Como se comprenderá fácilmente, dado el contexto en el que vivimos y las grandes dificultades que en materia de cobertura de la brecha de infraestructura vivimos como país, este es un tema de especial relevancia y la profesora Zita Aguilera nos ofrecerá sus conocimientos y experiencia para aclararnos y permitir conocer mejor esta problemática. Zita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Antonio. Qué bueno compartir esta jornada hoy. Muy bien. Para empezar a comprender la problemática de los contratos de Estado a Estado, gobierno a gobierno, te agradeceremos si nos puedes precisar cuál es la base legal de este tipo de contratos, qué antecedentes podemos conocer y cuáles son los principales alcances de este tipo de figura. Qué bueno que a ESAN le interesa tratar sobre los contratos de Estado a Estado, o también llamados contratos gobierno a gobierno. Es una modalidad de contratación que existe desde hace muchos años atrás, pero que ciertamente ha tenido un gran impulso en los últimos años debido a contrataciones que se han dispuesto. La más emblemática y más representativa ha sido la organización de los Juegos Panamericanos. Como señalé hace un momento, esto ya existe en la norma desde hace muchos años atrás, en la Ley de Contrataciones del Estado. Actualmente, la Ley de Contrataciones del Estado la contempla en la 21ª disposición complementaria final. Y de lo que se trata es que el Perú contrata con otro Estado, con otro país, para que este otro país, a través de sus propios organismos o dependencias o empresas públicas, pero también a través de empresas privadas, es posible, nacionales, extranjeras, pueda brindarle al Perú prestaciones de bienes, de servicios. La norma refiere incluso a ejecución de obras o gestión, desarrollo u operaciones de proyectos. En realidad, hace muchos años, desde que está contemplada esta figura de contratación, era muy utilizada para que el Perú adquiera bienes de carácter muy particular. Generalmente eran bienes asociados a la defensa nacional, como son aeronaves, como son radares. Era ese tipo de contrataciones las más frecuentes. Desde, como repetí hace un momento, desde el 2019 ya se está utilizando esta modalidad para lo que son proyectos de infraestructura. Zita, en atención a estos antecedentes legislativos que acabas de mencionar, ¿podrías indicarnos cuáles son las últimas experiencias o las experiencias más recientes que se tienen sobre contratos de gobierno a gobierno en materia de infraestructura y qué tipo de prestaciones son las que se ejecutan en el contexto de estos contratos? Sí, además de los Juegos Panamericanos, Lima 2019, el Perú contrató a Reino Unido para que se encargue de brindar asistencia técnica y lograr toda la organización de los Juegos y toda la ejecución de la infraestructura que todos conocemos. Recientemente se ha firmado un convenio o un contrato gobierno a gobierno para lo que es la actualización de los estudios y la construcción de la obra del aeropuerto de Chincheros. También recientemente, hacia finales de junio, se ha firmado el contrato gobierno a gobierno con Reino Unido nuevamente e Irlanda del Norte para lo que son las obras de la reconstrucción con cambios. Va a incluirse como marco de este acuerdo gobierno a gobierno la construcción de hospitales, la construcción de colegios, el desarrollo de cuencas, de quebradas. Este convenio que acabo de mencionar con la reconstrucción con cambios involucra 7.000 millones de soles, es una cantidad muy importante. Y también se ha firmado un contrato gobierno a gobierno con Francia, que es el último que se ha firmado,
para el mejoramiento de los hospitales Sergio Bernales en Lima y el Hospital Antonio Lorena del Cusco. Entonces son 4 complejos de infraestructura que se han encargado a otros organismos. Con relación a las prestaciones, y aquí es una parte muy importante, estos países no son los que van a construir las obras. Estos países que he mencionado hace un momento, de lo que se encargan es de brindar asistencia técnica especializada al Perú, a los funcionarios peruanos. Estos países, como parte de sus prestaciones, instalan en el Perú una oficina de gestión de proyectos, PMO, que se encarga de la asistencia técnica, la supervisión, el control de la implementación de los proyectos. Estos países se van a encargar también de organizar y conducir los procesos de selección para seleccionar a los proveedores. Es decir, se van a encargar de hacer la procura. Ellos van a seleccionar a los proveedores y esos proveedores van a firmar contratos con el Perú, van a ser contratistas del Perú. Y estos proveedores podrán ser empresas nacionales, podrán ser nacionales peruanas o podrán ser empresas extranjeras. Además, estos países se van a encargar de transferir conocimientos al Perú en lo que es justamente la gestión de proyectos, en lo que es básicamente lo que es supervisión, implementación de proyectos de infraestructura, y también en ese tipo de contratos se comprende unas obligaciones para preservar como legado esa infraestructura, para que esa infraestructura se mantenga en el tiempo y pueda seguir cumpliendo objetivos orientados hacia el interés público, Antonio. Perfecto, Cita. ¿Y cuál es la razón que justifica que se recurra a otro país para contar con estas prestaciones? ¿Cuáles son las ventajas frente a la legislación ordinaria o al régimen común de un contrato de gobierno a gobierno? Excelente pregunta, José Antonio. En realidad, lo que justifica recurrir a otro país para que nos brinde este tipo de servicios es la complejidad de los proyectos que se requieren ejecutar. Por ejemplo, en el caso de los Juegos Panamericanos, el Perú nunca antes había desarrollado, había organizado juegos o actividades olímpicas o deportivas de semejante envergadura. Nuestra experiencia reciente había sido la organización de los Juegos Bolivarianos, que obviamente tenían pues otra dimensión, otro nivel de envergadura. Entonces aquí sí se justificaba recurrir a países como lo fue el caso Reino Unido, que había organizado los Juegos Olímpicos. Hablaron otros países que también tenían experiencias similares. ¿Para qué? Para que nos ayuden al Perú, a los funcionarios públicos peruanos, a organizar todo el evento y además a poder lograr la infraestructura necesaria en un tiempo tan corto como el que se tenía. Entonces, lo que se justifica es la necesidad de ejecutar proyectos de gran complejidad, de gran envergadura, que impliquen soluciones integrales. Y hay una parte sumamente importante que es la consolidación de buenas prácticas internacionales. ¿Por qué? Porque en nuestro régimen general, ustedes saben que el Perú, cada entidad pública tiene que convocar sus procesos de selección, tiene que celebrar sus contratos para atender sus necesidades. Y tenemos un régimen normativo que es el que aplica a todas esas contrataciones regulares, frecuentes, pero esta normativa tiene disposiciones que a veces dificultan que el proyecto pueda ejecutarse en plazos eficientes. Y además, a través de estos mecanismos de gobierno a gobierno, el país contratante, cuando hace la selección de proveedores, utiliza en la contratación, si bien el contrato lo firma el Perú, o lo firman ellos en representación del Perú, depende del caso, pero usan un modelo de contrato distinto al que prevé la normativa peruana. Usan modelos de contratos colaborativos como el TIDI, como el INEC, implementan estos países al momento de seleccionar proveedores esquemas ágiles para la selección de estos. Tienen una mayor capacidad de negociación con los proveedores para conseguir ofertas más ventajosas, incorporan componentes de innovación, transferencias de conocimiento importante. Entonces, sí hay una justificación y creo que se encuentra en la complejidad, en la envergadura de los proyectos. Igual creo que es importante que se utilice en los casos que realmente se necesita, en los casos que realmente amerita, que no se vea el contrato gobierno a gobierno como una ventana para escaparse del régimen general, ¿no? Sí entendemos que hoy más que nunca, debido a la crisis económica por la que atraviesa el Perú, es necesario
impulsar la ejecución de proyectos de infraestructura. Pero para ello, nuestra primera opción debería ser aplicar el régimen normativo general. Y si el régimen normativo general tiene que mejorarse, tiene que modificarse para lograr esto, pues que se haga. La alternativa de gobierno a gobierno debería usarse para proyectos que realmente, por sus características, lo justifiquen. Muy bien, has mencionado un concepto muy importante y que me gustaría que lo pudieras profundizar. ¿Cuáles son aquellas buenas prácticas internacionales que se implementarían a través o que se implementan a través de los contratos gobierno a gobierno? Gracias, José Antonio. Como comenté antes, a través de estos contratos gobierno a gobierno, Perú como país contrata a otro país para brindar asistencia técnica. Y ese otro país, como parte de los servicios de asistencia técnica, también se encarga de la procura, también se encarga de establecer el diseño del contrato que se va a ejecutar, las herramientas, y hablo del contrato que se va a ejecutar entre los contratistas, en este caso, si hablamos de infraestructura, entre los contratistas ejecutores de obra, los que se van a hacer cargo de manera directa de la ejecución de la obra. Entonces, por ejemplo, se usan contratos que corresponden a modelos internacionales como el FIDIC y como el NEC. Estos modelos de contratos tienen disposiciones, tienen cláusulas que permiten a las partes actuar de manera más flexible, de manera más colaborativa, para lograr que el proyecto de infraestructura se termine a tiempo, cosa que no ocurre con la normativa local, donde debido a los procedimientos y a las formalidades hay muy poco espacio para que las partes puedan adaptar la ejecución del contrato a la realidad. En este tipo de contratos, que como digo, se utilizan mucho en proyectos de infraestructura a nivel internacional, por ejemplo, se propende a premiar al contratista de obra que termina la obra dentro del plazo o la termina tempranamente, cosa que no ocurre en el régimen general. En este tipo de contratos colaborativos se utilizan mecanismos para evitar las controversias. Las partes tienen que informar en alertas tempranas, es el término técnico, emitir alertas tempranas a la otra parte respecto de los riesgos, respecto de las posibles situaciones de divergencia que se presentan. ¿Para qué? Para que las partes puedan aclararlas, puedan solucionarlas antes de llegar a un punto de controversia, con lo cual se evite el litigio. Y para eso utilizan mecanismos como, por ejemplo, lo que en el Perú le llamamos Junta de Resolución de Disputas. Ya se está usando en los contratos bajo el régimen normativo general, pero de manera muy tímida, muy tímida. Es en realidad en estos contratos de modelos internacionales donde estos mecanismos que permiten evitar controversias y, bueno, si llega la controversia, solucionarla, es donde ha habido una mayor experiencia. Además, se utiliza la metodología BIM, que es básicamente construir la obra de manera virtual. Es decir, la obra obviamente se construye de manera física, pero además hay un sistema, un software que permite construir la obra de manera virtual, con información que las partes van alimentando para que este software funcione. Y eso permite que las partes puedan anticipar los riesgos que se pueden estar presentando o que se van a presentar de cara al avance de la obra. Entonces, es una metodología de modelamiento digital, ¿no? Es una construcción virtual que le permite a las partes anticipar los peligros o las situaciones de demora que se puedan presentar en el futuro. Además, en este tipo de contratos de gobierno a gobierno, al momento de que el país extranjero selecciona a los proveedores que van a ser los que efectivamente hagan la construcción de la infraestructura, se establecen disposiciones orientadas a prevenir la corrupción, que eso es algo muy importante, y además de mecanismos eficientes para gestionar los proyectos, identificando riesgos, estableciendo los costos, de manera que puedan hacerse contrataciones eficientes en términos de costos, cumplimiento de metas, y utilizan en la mayoría de los casos plataformas digitales de gestión de documentos. Por ejemplo, el cuaderno de obra, que es este cuaderno donde se anotan todo lo que va pasando en la obra, y lo que se suele implementar son cuadernos de obras digitales, ya no físicos. Entonces, en la ejecución de estos contratos de gobierno a gobierno, se implementan herramientas muy importantes que ya se vienen usando a nivel internacional
que el Perú también recientemente lo ha recogido en normas recientes, pero para proyectos especiales. Entonces, creo que estamos en la senda correcta. Creo que todo esto que ya se viene usando a nivel internacional y que se hace efectivo a través de los contratos gobierno-gobierno, poco a poco en el régimen general también se están instituyendo. Excelente, excelente que estas tecnologías y estas buenas prácticas y estándares puedan incorporarse al régimen general porque introduce esos nuevos modelos y esas mejoras a la realidad de nuestro país. Una siguiente pregunta tendría que ver, Cita, con la determinación o la selección de las empresas que deben proceder a la ejecución de estas obras. Es cierto que las obras son ejecutadas o serán ejecutadas por empresas extranjeras seleccionadas por el Estado que contrata con el Perú, y muy vinculado con ese punto es cómo se desarrollan los procesos de selección de proveedores en general en este tipo de contratos. Bien, hay toda un temor, por decir así, a nivel del mercado de proveedores peruano, de que a través de estos contratos de gobierno a gobierno, los únicos que tienen oportunidad son las empresas constructoras extranjeras. En realidad, como comenté hace un momento, los estados, el país que contrata con el Perú, se encarga de hacer el proceso de selección y en ese proceso de selección pueden participar empresas peruanas o empresas extranjeras. Lo que sí es cierto es que los estándares de selección de proveedores suelen ser bastante exigentes. En las experiencias previas ha habido una etapa de precalificación donde los proveedores nacionales o extranjeros que están interesados en participar van a presentar su declaración de interés, donde además de firmar estos documentos de confidencialidad y de prácticas de anticorrupción que ya mencioné hace un rato, para poder precalificar tienen que acreditar determinadas condiciones, como por ejemplo la experiencia con que cuentan, el tipo de obras que han ejecutado, tienen que acreditar determinado equipamiento, asociado obviamente al tipo de proyecto que van a ejecutar. En precalificación se ven, como comenté hace un momento, la salud, la solvencia económica de la empresa. Y ya respecto de los precalificados, luego se les pide presentar una oferta en donde se mira el monto que proponen para ejecutar la obra, pero también se miden otras condiciones asociadas al alcance del contrato, a las ventajas técnicas que ofrecen para ejecutar el proyecto. Y toda la parte técnica tiene una ponderación importante. No solamente es el precio lo que determina a quién se elige, como lamentablemente ocurre hoy por hoy en el régimen general, donde se da mucha preponderancia al precio. En este tipo de proyectos se privilegia la solvencia técnica de la oferta, ¿no? ¿Qué tanta seguridad da de que el producto que se va a entregar, en este caso la obra que se va a entregar, va a ser una obra de calidad? Y con eso se elige al ganador de la buena pro, con quien finalmente se va a firmar el contrato. Como ya dije, el país contratante de este proveedor constructor es el Perú, no es el país extranjero, es el Perú, y la información asociada, vinculada al procedimiento de selección, se publica a través de un portal web, normalmente es el portal del organismo, del país que está encargado de hacer la selección de proveedores, pero también de la entidad pública peruana que tiene a su cargo este contrato gobierno-gobierno. Por ejemplo, en el tema del aeropuerto de Chincheros, volviendo un poquito a las experiencias que tenemos, el país contratado por el Perú fue Corea del Sur. Y es Corea del Sur quien se va a encargar de hacer la selección de proveedores. Es Corea del Sur entonces quien va a determinar los requisitos que deben cumplir los proveedores y se van a encargar de hacer todo el tema de la construcción del aeropuerto Chincheros. Igual va a pasar con la reconstrucción con cambios. El país elegido por el Perú para hacerse cargo de la selección de proveedores y de las demás actividades que mencioné antes es Reino Unido. Entonces, en la página web de la reconstrucción con cambios y del Reino Unido va a estar la información que nos permita a todos los interesados poder saber cómo va avanzando este proceso de selección de proveedores. Entonces, como a modo de resumen, estos contratos gobierno a gobierno en el Perú tienen experiencias positivas. Siempre hay cosas que se pueden mejorar.
pero hoy por hoy es la alternativa que el gobierno ha elegido para poder ejecutar prontamente y con transparencia proyectos de infraestructura que son tan necesarios para el Perú. Excelente, Cita. ¿Algo más que quisieras agregar para cerrar con esta tan interesante exposición? Solo agradecerte, José Antonio, la oportunidad, y a ESAN, a José Antonio por compartir conmigo esta jornada, y a ESAN por la oportunidad de poder trasladar un poquito de información sobre esta modalidad de contratación que va a ser cada vez más frecuente, al menos la tendencia que se tiene. Magnífico, Cita. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por tu disposición a compartirlos con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y con estas palabras de la profesora Cita Aguilera damos por concluida esta presentación, una ocasión más del programa Legal Cast que ofrece ESAN, y quedamos muy agradecidos por la participación y audiencia de todos ustedes. Quedamos a su disposición y próximamente nuevos capítulos en este programa. Muchas gracias. Legal Cast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.